Muchas gracias, Presidenta. Adelante. Son muchísimos temas, pero quisiera solamente referirme a algunos de enorme relevancia. Por ejemplo, el tema de las tarifas eléctricas domésticas, que muchos legisladores y legisladoras pedimos a la CFE que pudiera mantenerse los precios. Y hay un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación publicado el 18 de abril, donde se establece que ningún usuario será reclasificado a la tarifa de alto consumo y seguirán aplicándose las tarifas normales. Es un tema muy importante, pero quisiera decir en primer lugar que las tarifas tienen un problema estructural que por fin este gobierno está atendiendo, que es acabar con la corrupción, la discrecionalidad y poner en orden todo el funcionamiento del servicio eléctrico en nuestro país. Los gobiernos anteriores crearon un entramado para simular que las compañías generadoras de electricidad privada generan luz más barata y que la CFE genera electricidad cara, lo cual es falso, insostenible y lo puedo probar. Los privados no generan electricidad barata, sino que están extremadamente subsidiados por el Estado y somos los consumidores quienes pagamos los costos que los generadores privados no pagan por así establecerse en contratos leoninos, corruptos de los gobiernos anteriores y que ahora se están revisando todos. Primero, decir también que las centrales fotovoltaicas y las eólicas que utilizan el sol y el viento son fuentes renovables de energía que emiten bajas emisiones de gas y son sin duda ideales en la lucha contra el cambio climático y el calentamiento global, y todos aquí quisiéramos que se desarrollaran cada vez más, pero con bases sólidas, sin cargar las ganancias de esas empresas en los bolsillos del pueblo de México. Las centrales eólicas y fotovoltaicas utilizan varios servicios de la CFE, pero no los pagan. Pareciera que la CFE tiene altos costos de generación, pero no es así. A la CFE se le cargan los costos de generación de las centrales renovables. ¿A qué costos me refiero? A las tarifas de porteo o transmisión de la electricidad. Tienen que pagarla conforme a la ley, pero no pagan estas tarifas. Deben de pagar el respaldo, el servicio de respaldo que les brinda la CFE. ¿Y por qué les brinda la CFE este respaldo? Porque son intermitentes, no producen electricidad las 24 horas del día y los 365 días del año. La electricidad es un servicio continuo. Cuando no hay sol, no dan electricidad. Cuando no hay viento, no dan la electricidad. Y es la CFE quien respalda la electricidad que no pagan, que no entregan las renovables, pero el respaldo cuesta y cuesta muchísimo. Aquí traigo una lista de los costos central por central. Son costos muy elevados que las centrales no pagan. Tampoco pagan la regulación, son intermitentes, hay variación de los voltajes y la CFE tiene que instalar tecnología sofisticada para regular esos voltajes y no se den los cortes en las casas, en los hogares, en las fábricas o quien quiera usar la electricidad. Por otra parte están los contratos legados, que son todos aquellos que existían antes de la reforma energética del 2013 y 2014. Es decir, son permisos que se otorgaron desde Carlos Salinas hasta antes de Peña Nieto, hasta el 2013, y no contaban con permisos como hoy los establece la ley. Se les ha subsidiado a lo largo de 30, de 20, de 15 años y todavía ahora que la ley los obliga a pagar, todavía no quieren pagar. Las tarifas que no pagan pues generan un déficit. ¿Y quién paga el déficit? Los 39 millones de hogares.
somos quienes pagamos el déficit de todas estas empresas amparadas en contratos leoninos que por fin se tienen que terminar. Para evaluar un impacto de las tarifas, el costo total reportado por el mercado eléctrico mayorista más los costos de operación de los servicios conexos representa un costo de 533,444 millones de pesos al cierre de 2018, para que no digan siquiera que es de este gobierno, de sus propios gobiernos. Y los ingresos por la venta de electricidad para la CFE fueron ese año 390,039 millones de pesos. Hubo una transferencia del presupuesto de egresos de la Federación por subsidio de 81,405 millones de pesos. Aún así faltaron 61,999 millones de pesos que se cubrieron con los recursos de la CFE que obtiene de tarifas de los hogares que se le cobra a toda la población. Los costos reales totales de la CFE en los contratos legados fueron 358,872 millones y el costo reconocido por la CRE en el 2018 fueron 313,300 millones. El déficit lo paga la gente y fueron 45,572 millones de pesos y todavía se amparan y todavía andan con su multimillonaria campaña diciendo pobrecitas que no queremos las eólicas y no, sí las queremos, pero queremos que paguen lo que ordena la ley. Por otro lado, está un tema muy relevante, Presidenta, que es todo el plan para enfrentar la crisis económica derivada de la pandemia en la actual administración. Es la primera vez en la historia que ante una crisis económica se apoya a los pobres. Repito, la primera vez en la historia que ante una crisis se apoya a los pobres y ya no a las élites que han tenido el poder a lo largo de 80 años. Y a través de no haber endeudamiento, de no hay aumento de impuestos y no hay incremento de tarifas, sino se está costeando a través de fondos acumulados en los fideicomisos, recuperando los adeudos fiscales, transfiriendo créditos de la banca de desarrollo y a través de una fuerte política de austeridad que aquí les hace mucho ruido. La nueva política salarial del presidente López Obrador ha permitido aumentar… Concluya, por favor, Perdóneme, diputada. Presidenta, pero yo me preparé contando con el tiempo del Partido Encuentro Social, que le agradezco a la diputada Olga que me haya concedido su tiempo. Y ya sé que al PAN no le gusta lo que digo, por eso. Las grandes empresas tienen suficiente Les pido, fuerza. por favor, que dejen terminar a la diputada Padierna. Le pedimos… Sigue corriendo el tiempo y yo no estoy hablando. Le pedimos, por favor, senador, diputada Tagle, otros oradores Hay una han tardado presidenta. hasta 7 y 8 minutos. Entonces, si tuvimos tolerancia con los demás, les pido que tengamos tolerancia en este momento. Continúe, por favor, diputada, Sí, solo y le ruego que solo que concluya. siguió corriendo el reloj. Prácticamente hay consenso de que la mayor afectación económica tuvo lugar en los primeros 2 trimestres de este año y que a partir de junio, julio ya se está levantando la economía. Lo dicen los datos del Banco de México, del propio Fondo Monetario Internacional y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En obvio de tiempo no me detengo a ver todos esos datos. Termino diciendo que el tema de los precios de los alimentos llama mucho la atención porque los alimentos han crecido 6%, mientras que la inflación se ha mantenido dentro de los márgenes que establece el Banco de México. Eso quiere decir que
hay una especulación de los oligopolios de los alimentos y que si hay una transmisión de precios del productor a los mayoristas, no debería de haber esta inflación del 6%. Por eso es correcto este punto que llama a que la Profeco sancione a las empresas que arbitrariamente están subiendo los precios de los 43 alimentos que integran la canasta básica y los artículos de uso sanitario. Por favor, concluyo diputada, diciendo que las pérdidas en Pemex y CFE, que aquí adujo una senadora, debió haber primero dicho por qué, o debió haber informado qué hizo ella cuando Calderón ocupó 8,000 millones de dólares en la nueva refinería que se llamó Bicentenario y nunca hubo tal refinería. Ahora pide que se cancele Dos Bocas. 36 años este país no construyó una sola refinería, pero ella debe de contestar por qué Braskem con Odebrecht deben 5,000 millones de dólares a Pemex. Los Ramones Norte 2 deben 1,200 millones de dólares. La refinería de Tula debe 1,500 millones de dólares a Pemex. La refinería de Salamanca, la de Minatitlán, la del Parque 5, etcétera. Si se pagan estos recursos, Pemex tendrá superávit. Pero además se llenan la boca criticando al actual gobierno, que puedo decirle, la secretaria de Energía, Rocío Nale, y el director general de Pemex, Octavio Romero Oropesa, son incorruptibles. Antes de hablar de ellos, primero rindan cuentas, si no es puro hipocresía.